Bienvenido a un nuevo programa de Mundo Post-COVID-19. Mi nombre es Víctor López. Hoy es viernes 28 de octubre. Tenemos nuevos datos desde el INE y desde el Ministerio de Sanidad. Los primeros anuncian una clara recesión, que está a la vista tan solo a unos meses. Los segundos que tenemos un repunte, si acaso, si se puede llamar así, que tan ni siquiera, porque son aún mejores que los de la semana pasada. Me refiero al COVID. Vamos con todo, vamos con los datos y sobre todo vamos a informar. Bien, ¿qué podría deciros de la pandemia? Bueno, pues lo que os he dicho muchas veces, que se ha quedado en una simple gripe, que eso es lo que hay. Incluso hay más casos previsiblemente de determinados tipos de gripe que de lo que es el COVID. Hoy, recuperados de nuevo los datos que ahora ya son semanales, en este mes han quedado en semanales, recuerdo que antes eran 2 veces semana, acaban de salir desde el Ministerio y tenemos incluso menos hospitalización que la de la semana pasada, pero prácticamente la misma, estamos en tablas. Apenas 3.337 en toda España, de los que eso supone ni el 3% de las camas hospitalarias, de los que digo apenas son 188, si no recuerdo mal, los que están en UCI, un 2%. En Castilla-La Mancha las cosas son similares, están más o menos en la misma tónica. Y en cuanto al índice acumulado a 14 días, tenemos que estamos en torno a los 100, 104 para España, 113 para Castilla-La Mancha. La situación más que controlada y ya digo, los decesos siguen en mínimos, en torno a 30 decesos semana y 2 decesos semana en Castilla-La Mancha de esos 30. La situación, como digo, está totalmente estable, estabilizada y no hay nada más. También el tema de vacunación, si acaso se recomienda la cuarta dosis para las personas de riesgo, que ya ha comenzado. Y bueno, pues esa situación, la alta vacunación y bueno, pues que los virus cada vez, o el virus cada vez tiene menos virulencia o es menos malo, por decirlo así, pues hacen que todo esté ciertamente controlado. Queda poco para que la mascarilla se deje de usar. Yo creo que para las navidades podría hacerse, pero creo que lo van a poder llegar a demorar hasta la primavera que viene, si más o menos sigue así. Yo creo que no es necesario y que ya digo, en torno a las vacaciones se podría liberar del todo. Lo que pasa es que un pequeño repunte seguramente provocará los miedos del ministerio a dejar esa medida todavía, porque tampoco es incómoda y bueno, pues algo mejorará en cuanto a contagios. Ya digo, esa es la situación del COVID. ¿Cuál es el problema hoy en día realmente? Pues no es el COVID, como sabemos, es la recesión económica, que ya está ahí claramente. Podemos verla y es clara que esto es así, porque hoy se desayunaban en el INE con los datos de la estimación del PIB del tercer trimestre y qué desastre. Apenas hemos crecido un 0,2%, lo que supone que ahora mismo la interanual de tercer a tercer trimestre, es decir, lo que podemos, los últimos 4 trimestres, hemos subido en España o hemos crecido un 3,8 ya. Recuerdo que la estimación la estimación del crecimiento del gobierno estaba por encima del 4%, en torno al 4,5, 4,3, la última revisión, y habrá que revisarlo, porque ahora está claro que no vamos a crecer más allá del 3%. Eso siendo muy muy optimista, y ahora mismo las estimaciones, las que yo hago, las he rebajado drásticamente, porque aun suponiendo que eleváramos en torno al 0,7, que ya sería mucho, aun suponiendo que la inflación se mantenga y se contenga, ahora voy con ella, estaríamos en el 2,3, yendo las cosas muy bien. Eso por cuanto al tema de crecimiento. Pero es que la situación apuntaba ya maneras, porque ayer conocíamos el dato de ocupación y bueno, pues a pesar de todo, el turismo no era lo importante que todos pensábamos. En agosto bajaba la cifra de los 10 millones de 2019 a apenas no llegaban a 9 millones de turistas, 8,8 millones de turistas. Es muy elevado, está muy bien, pero
Al principio del trimestre se pensaba que agosto iba a ser aún mejor y vamos a estar ciertamente como en 2019. No ha sido así y eso ya ha apuntado, como digo, ese decrecimiento. El paro, por su parte, ha crecido, los ocupados siguen manteniéndose, la variación en 500.000 aproximadamente de ocupados más que el año pasado, pero el paro ya está en el 12,67, a pesar de estar hablando del tercer trimestre, siempre con una bonanza que tenemos o una estacionalidad importante en nuestro país. El dato bueno es el que se conocía también hoy del IPC, que en nuestras fronteras ha quedado la interanual en el 7,3. Se ha reducido otra vez fuertemente, pero la subyacente, es decir, la que no tiene en cuenta energéticos y materias primas, pues esa está en torno, o se que mantiene en el 6,2. Por tanto, ahora mismo la situación del IPC es buena. Ya dije que podíamos estar en torno al 7 y podríamos mantenernos así lo que queda de año, es decir, cerrar en torno al 7%. Muy bien, teniendo en cuenta que Europa incluso ahora mismo le va peor. Si el invierno sigue como hasta ahora, no es muy duro y esta situación es así, pues la previsión es que los precios empiecen a caer claramente, ¿no? Pero que cerremos el año con un 7% es mucho, en torno al 7% es mucho, a lo mejor el 6,9, el 6,8, pero sigue siendo mucho y eso es lo que está lastrando el crecimiento, ¿no? Porque hablamos de crecimiento real. Y esa situación ya no tiene vuelta de hoja, como digo. Es claro que, por mucho que nos diga el señor Sánchez, este año vamos a estar en torno a un crecimiento, si nada lo impide, y creo que no, vamos a estar en torno a un crecimiento de poco más del 2%. Eso es lo que habían previsto para el año que viene. Indudablemente, el año que viene no vamos a poder crecer a esa velocidad. Mis perspectivas es que no, quizá no se entre en recesión total, es decir, que tengamos crecimiento negativo, pero sí que anudemos algunos crecimientos negativos por trimestres y que eso haga tener claro pues que estemos en torno al 1% de crecimiento como máximo, siendo optimistas. Yo voy más por ahí, en torno al 1%, teniendo en cuenta que este año a duras penas estaremos en el 2,5% según la última información de la contabilidad, ¿no? De la contabilidad nacional trimestral. Y esas son las perspectivas malas. En cuanto al tema internacional, bueno, pues los precios del petróleo, como dije, se han estabilizado bastante claramente por debajo de los $100 el barril, pero el dólar pues está ahora mismo en una paridad e incluso por encima de esa paridad, ¿no?, con el euro. Fruto de que los tipos de interés también y la fuerza que tiene el dólar ahora es mucho mayor que la que tiene el euro, ¿no? Los tipos de interés esta semana también han subido al 2%. Para los mercados es poco. Si queremos un euro fuerte, pues vamos a tener que aguantar todavía alguna subida más. Esto no ha acabado, como decían ayer desde el Banco Central Europeo, pero eso nos va a llevar también impepinablemente a la recesión, porque ese tipo de interés tan alto pues nos llevará a problemas con la deuda, con el endeudamiento de los países. De momento no está viéndose así, en la prima de riesgo se mantiene estable, pero todo hace pensar que los próximos crecimientos, bueno, pues hagan daño de cara al año que viene. Esto va así, va por tramos. Ya estamos en el 2% y el Euribor pues está por encima de esto, ¿no? Ya sabemos lo que significa tanto para endeudarnos desde el punto de vista de negocios como para comprar una vivienda desde el punto de vista del ciudadano, ¿no? Esa es la situación y eso ya no tiene vuelta atrás y ya digo, no es solo el 2%, sino que auguro que habrá más crecimientos. Estaremos en torno al 3% final de cara a primavera. Si no, ya veremos. Las próximas subidas se suponen que no serán de 75 puntos básicos, serán ya de medio punto, pero hay que ver cómo va la inflación porque no se termina de contener en la eurozona. Estamos por el 10%, como sabemos, y bueno, pues eso hay que contenerlo. Ahora mismo España está mejor. Vamos a ver cuál es la perspectiva para el resto de Europa en estos días, para octubre. Ya digo, ahora mismo la interanual de España de octubre es el 7,3, hemos bajado de ese 8,9, todavía más de 1,5 puntos. La bajada ha sido muy buena este mes también. Y se augura que pueda bajar algo en diciembre si se mantiene el mercado como está. Por eso digo que no sería
no sería imposible terminar el año con una inflación en torno entre el 6,5 y el 7%, es decir, un poquito aún mejor que el dato que tenemos delante, porque el año pasado noviembre fue bastante bueno, pero diciembre fue bastante inflacionario. Entonces, si este año se mantiene por debajo de esos valores, que típicamente podría ser así, pues podríamos tener un final de año en torno al 7%. Pero bueno, todo esto, insisto, con un crecimiento pues drenado totalmente ya este año. Estábamos hablando del 4,5 y eso ya no se lo cree nadie. Eso ya no lo puede mantener ningún ministro hoy en día, ni el 4,3. Insisto, muy bien nos tendría que ir para estar en el 3%. Yo creo que vamos a estar por debajo. Ya digo, ahora mismo mi estimación, y creo aún que es positiva, está en el 2,3, 2,4, pero perfectamente podríamos hablar en torno al 2%, ahora mismo siendo consecuentes con los datos que nos han venido desde el Instituto Nacional de Estadística para cerrar ese tercer trimestre. Tanto el empleo, que no crecemos el empleo ya en este tercer trimestre a la velocidad que se esperaba, tenemos paro, el paro está aumentando, la tasa de paro, y bueno, pues no viene por delante lo que es el efecto de precios que se acumula de estos 9 meses y en un trimestre que el turismo no es lo más importante. Nos queda, pues eso, nos queda por delante un duro otoño y más duro invierno. Veremos si seguimos con este cambio climático, entre comillas, porque esto está ayudando bastante en Europa. Recordemos que el precio del gas ahora mismo está bastante bajo y el de la electricidad también. Y eso se lleva al IPC, ¿no? A precios. Esa situación. Pero esa situación todavía está previsto que pueda mantenerse así durante el mes de noviembre. Si el mes de noviembre fuera bastante más cálido que lo habitual, posiblemente ese mercado sería suficiente para no tener acusados crecimientos del gas por delante, porque no quedan más de unos 2-3 meses, que es lo que ahora mismo tienen todos los países acumulado en cuanto a sus reservas, y por lo tanto no necesitan acumular más y comprar más, que eso es lo que está pasando ahora mismo, porque no tenemos activadas las grandes partes residenciales en cuanto a calefacción, ¿no? En toda Europa hablo. Si eso se mantiene unos días más, pues posiblemente tengamos buen sentido en cuanto al IPC. Resumiendo, crisis a la vista, recesión a la vista también en España. Vamos a tenerlo ya este año, más pronto que tarde vamos a tener 2 puntos, al menos 2 puntos menos de lo hablado por el gobierno, del 4,5 que nos habían prometido para este año, y eso hace pensar que 2023 aún será bastante peor de lo que se ha previsto por el gobierno. No podemos crecer en 2023 al ritmo que lo hemos hecho en 2022 con la que está cayendo, vaya, esa es la lectura. Por lo tanto, ahora mismo si me preguntaran en 2023, pues yo pienso que del 1%, y gracias, si llegamos a ese 1%, difícilmente vamos a poder pasar. Los presupuestos están hechos con un 2,1 de crecimiento. Bueno, pues ahí lo dejo, pero eso es difícil, muy difícil de entender, ¿no? Y con un año electoral por delante, bueno, pues a lo mejor se empiezan a entender cosas. Empieza la crisis, empiezan los problemas, y para muchos políticos que nos han prometido muchas cosas, empiezan de verdad los problemas a partir de ya. La situación poco a poco se va a ir volviendo roja en cuanto a datos, y bueno, pues nos espera un invierno, como dije siempre, duro, y cumpliéndose las previsiones que hacía hace unos meses. En cuanto a inflación, vamos a estar en torno a ese 7%, creo que puede ser, pero en cuanto a crecimiento me quedé incluso por encima cuando al principio dije cerca del 3%, luego fui optimista y me la llevé incluso al 3,8%, pero ahora tengo que ser pesimista y mucho más claro, porque estamos mucho más cerca de cerrar, y me la llevo muy cerca del 2%, aunque he puesto un 2,3% y posiblemente con una probabilidad cercana, bueno, pues bastante baja, cierto es, podríamos estar cerca del 3%. Yo creo que no, creo que vamos a estar, como digo, en un crecimiento similar al planteado para 2023.
Esos son los datos, así te lo he contado, y decirte que en cuanto al COVID, bueno, pues ha bajado un nivel todavía más. El Ministerio informa ya una vez a la semana. Se le está quitando mucho hierro y es porque no lo tiene realmente, ¿no? Pues prácticamente estamos hablando del nivel incluso inferior, insisto, del que tienen otras enfermedades infectocontagiosas como puede ser la gripe. Eso sí, pues mantén la lógica en cuanto a que esto pues es una enfermedad más y si estás contagiado, en este caso, sí debes utilizar la mascarilla, por lo demás. Si no, bueno, pues realmente donde la impongan, cuando haya mucha gente o en lugares de transporte público que es obligatorio, póntela, pero fuera de ahí yo solo te diría que si realmente estás contagiado lo hagas, o no vayas a los sitios o utiliza una FP2 por el bien del resto, ¿no? Para no contagiar. Como lo habríamos hecho, como se hacía antes con una gripe y no estábamos acostumbrados en Europa, pues ahora creo que eso es lo que ha quedado y creo que afortunadamente es una buena cosa, ¿no? Que quede esto. Nada más, estamos en mínimos en cuanto a decesos, en cuanto a UCIs también, no llegan ni a 200 UCIs en toda España y bueno, como digo, en mínimos también en cuanto a la hospitalización, que incluso esta semana son algunos menos que los de la semana pasada, porque es muy rápida la hospitalización, quiero decir, ahora las altas se dan muy rápidamente. Un abrazo, cuidaros mucho y hasta el próximo programa desde aquí, desde Mundo Post-COVID-19. Se despide vuestro profesor Víctor López.